Hola, nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de medicina. Nuestro grupo está compuesto por Camilo Ardila, por Carolina Jerez, Marcela Vargas y mi persona, Jennifer Giraldo. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante para el ejercicio médico como lo es el secreto profesional. Vamos a abordar desde la definición, la importancia, la percepción que tiene el paciente y la comunidad en general acerca de ese tema y finalmente vamos a analizar unos casos y vamos a dar nuestra reflexión final. Nosotros como profesionales de la salud tenemos un papel muy fundamental en el ejercicio y en la garantía del derecho a la salud de las personas. Eso trae consigo una serie de deberes o responsabilidades y derechos que es importante ejercer y conocer, como lo son el secreto profesional. Es por esto que ese concepto ya desde tiempos de Hipócrates se definía como la piedra angular de la ética médica. Pero ¿de dónde viene este concepto o cuál es el origen? El secreto médico se remonta desde el siglo V a.C. con Hipócrates, el cual surge como una forma de tradición deontológica, es decir, un poco más ética. Ya en el siglo XVIII ese conocimiento o ese concepto que había planteado Hipócrates se institucionaliza de una forma definitiva y van a surgir como dos especies de variantes. La primera, que es la deontológica, y la segunda, que va a ser la legal. Estas van a existir en mayor o en menor medida de acuerdo a la tradición anglosajona o a la tradición francesa. En la tradición anglosajona tenemos que el concepto de secreto médico solamente va a existir bajo la consigna deontológica, no hay ningún tipo de soporte legal, contrario a la tradición francesa, en la cual establecen en su Código Penal en 1810 que la regla del secreto es más que una exigencia moral, es una obligación legal. Ya en los años 70 se le da un tinte más integral cuando se asocia con la Declaración sobre los Derechos del Paciente, y eso queda consignado en varios textos nacionales e internacionales como lo son la Asociación Médica Mundial de Lisboa en 1981. Ya que tenemos estas bases, podemos definir qué es el secreto médico y cuál es la relación que se tiene con la confidencialidad. El secreto médico lo definen como una obligación ética, bioética y legal de guardar confidencialidad y de proteger la información personal y privada de nuestros pacientes. Este concepto va a estar inherentemente ligado a la confidencialidad y se basa principalmente en tres elementos fundamentales, que van a ser la autonomía, el respeto y la confianza. Pero ¿cuál es la importancia que tiene ese secreto profesional y por qué debemos aplicarlo? Primero, porque va a permitir que haya no solamente confianza en la relación médico-paciente, sino que también va a facilitar mucho la confianza en el sistema de salud. Y esto va a permitir que haya una adecuada atención en salud y también la reducción de posibles riesgos relacionados con la práctica sanitaria. Y también es muy importante que decir la verdad sin miedo a que sea como una información que trascienda a otros actores, como por ejemplo los judiciales, incluso familiares, va a permitir que el paciente mantenga o conserve su integridad y su libertad. Hola, yo soy Carolina Jerez y ahora les voy a hablar sobre la percepción que se tiene del secreto profesional de manera individual y de manera comunitaria. Vamos a empezar primero con de manera individual. Lo primero que hicimos nosotros fue preguntarle a familiares y amigos qué pensaban sobre el secreto profesional. Ellos nos dieron respuestas muy variadas y estas son algunas de ellas. Por ejemplo, que genera seguridad porque puede contar cosas de confianza y que no se van a divulgar y eso hace que se sienta menos vulnerable, y que le genera mucha confianza y seguridad porque al contar cosas más privadas siente que su intimidad no está en riesgo gracias al secreto profesional. Una de las cosas como importantes que logramos percibir de estas preguntas es la importancia de la confianza en el secreto profesional. Este nos ayuda a fortalecer el vínculo que se tiene con el paciente porque éste tiene el derecho a definir el contenido y los límites de su intimidad, ya sean ideas políticas, creencias, hábitos sexuales, que se tendrían como parte de una esfera integral del paciente para poder analizar su patología, pero que como tal el paciente tiene derecho a decidir qué de su ser y de su hacer es conocido por las personas de su alrededor y por terceros.
Esto está amparado por la ley, por el artículo 74 de la Constitución, que el secreto profesional es inviolable. También tenemos que la autonomía en la intimidad. ¿Por qué? Porque esta misma sensación de la necesidad de una confianza en una consulta clínica ha sido compartida por millones de personas a lo largo de la historia en lugares y en épocas diferentes. Pero como la enfermedad pone muy en riesgo estos dos pilares de la dignidad humana, como son la autonomía y la intimidad, se debe tener como un especial cuidado para que esta no sea vulnerada. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante que si esto se le niega este derecho al paciente, se está incurriendo en una falta a este y en una próxima atención él va a llegar con una relación destruida, con un temor y una cohibición a contar cosas por miedo a que se las cuenten a alguien más o que se las revelen a su familia. Hoy estamos como más vulnerables que nunca ante la ruptura del secreto profesional, ya que tenemos como mucha información y es muy accesible, por ejemplo, en nuestras bases de datos y en como cuando se hace la historia clínica electrónica del paciente, porque si dejamos, por ejemplo, el computador abierto, eso va a quedar, o si estamos hablando pasando ronda o algo y lo hacemos como muy duro y sin tener como las reglas bien establecidas de cómo se hace estaríamos incurriendo en que contamos cosas que tal vez el paciente no quiere que sepa, porque estos límites de esta autonomía e intimidad son diferentes para cada persona. Por ejemplo, a mí no me puede importar que mi familia sepa qué enfermedades sufro, pero otra persona puede decir, no, yo no quiero que mi familia sepa y eso es completamente respetable. Listo. Listo, ahora vamos a hablar de la percepción en la comunidad. Y vamos a ver algo muy curioso, que es la diferencia entre lo individual y lo colectivo. Porque en lo individual vemos que la persona es como mucho más recelosa con esa información y que no quiere que sea y entiende que su información, si él no lo desea, no debe ser compartida con terceros. Pero otra cosa es la trivialización de la privacidad. Esto lo tenemos nos estamos acostumbrando de mala manera por medio de la radio, la prensa, la televisión y redes sociales, en que nos mantengan informados sobre la salud de personajes públicos y no por interés general de que la persona esto puede impactar en nuestra vida, sino que simplemente que es como por mal llamarlo chisme o como información de entretenimiento de famosos, deportistas, políticos, y también es misión del médico que esto no se haga, porque la misión del médico no es mantener al país informado sobre algo o dar un contenido de entretenimiento en base a una patología de un paciente, sino que es atender e informar al paciente y de pronto informar a la familia sobre las cuestiones puntuales que él desea que estos conozcan. Entonces, que hay algunas circunstancias, como veremos también en las excepciones al secreto profesional, de cosas que se pueden contar. Por ejemplo, si el paciente permite que esta información salga a la luz o que simplemente sea comentada en medios, se debe hacer todo con permiso del paciente y que sean cosas que el paciente quiere que sepa, porque algunas pueden ser como la patología general y no los detalles minuciosos de la historia clínica. Dar solo lo que sea como necesario, por ejemplo, en caso de un gobernante o un deportista. Tener muy clara la diferencia en qué es información y qué es un chisme, porque hay cosas que no cabrían dentro de esto. Soy Marcela Vargas y a continuación analizaremos una serie de casos que nos permiten visualizar faltas al secreto profesional. Inicialmente, es un caso de un médico que con el fin de completar la historia clínica accede a terceros en donde inconscientemente expone o genera una sospecha de datos que el paciente deseaba mantener en secreto. Esto se conoce como averiguación indiscreta. Con respecto a la revelación directa, es cuando el médico voluntariamente expone una historia clínica con fines médicos, pero genera un perjuicio moral
o de otra índole sobre el paciente. Indirectamente también se puede violar el secreto profesional, y es en los casos en los que exponiendo una historia clínica, pero sin mencionar nombres o identificación del paciente, damos suficiente información que ésta permite identificar al paciente. Como último, hablaremos del uso injustificado de la información. Es el caso en el que con buena fe o mala fe tomamos decisiones o compartimos información en contra de los deseos del paciente. Otro caso sobre el uso injustificado del conocimiento es cuando tenemos una información de un paciente y la usamos para beneficio propio. En este momento les hablaré de las indicaciones de invalidación del secreto profesional. Hablamos de esto cuando la información ha sido autorizada por el paciente, cuando la información se le va a dar a otro médico tratante de este paciente, cuando se busca proteger la vida o el honor de una persona, cuando se busca impedir la condena de un inocente, cuando son mandatos de ley como lo son las actas de nacimiento, de defunción, o cuando estas autoridades buscan la información del estado de salud, ya sea físico o mental, de una persona. Toda enfermedad que deba ser notificada por importancia epidemiológica o cuando haya maltrato o violación. Hola, mucho gusto. Me llamo Camilo Ardila Villegas y ya después de que hemos hablado de las características técnicas y todos esos detalles propios del secreto médico, yo considero que es supremamente importante que acabemos esta presentación con una reflexión final. Ahora, hay que recordar, hay que saber, hay que tener muy claro que el secreto médico, antes que cualquier otra cosa, es un pacto. ¿Un pacto de qué? De confianza, que yo creo desde el médico hacia el paciente. Y el cumplimiento de este pacto es crucial si es que nosotros como médicos queremos ser fieles a esas doctrinas que decidimos elegir al momento de tomar esta profesión. Porque no hay duda alguna de que el incumplimiento de mi secreto médico representa una violación directa a uno de los 4 principios básicos de la medicina fundamentales, la no maleficencia. Ahora, es claro que hay repercusiones legales supremamente serias que se pueden dar con mi incumplimiento de mi secreto médico, no hay duda alguna. Pero yo quiero que pensemos o que vayamos más allá. Quiero que nos concentremos también en las implicaciones más desde un punto de vista moral, desde el punto de vista de lo que le genera al paciente. Pensemos en todo ese daño que le estamos haciendo a nuestros pacientes cuando yo estoy incumpliendo su confianza, cuando yo los estoy vulnerando, porque al final del día eso es una vulneración. Y es muy importante que nos enfoquemos en ellos y que no solo pensemos pues, en los problemas legales que nos pueden traer, porque claro, eso es importante para el médico, no hay que olvidarlo, pero también no podemos dejar de lado la parte humana, no podemos dejar de lado el daño que estamos haciendo, porque al final del día son los pacientes y las personas cercanas a los pacientes los que van a pagar por nuestra imprudencia, los que van a pagar nuestra falta de tacto. Entonces yo quiero que acabemos esto en una nota alta. Yo quiero que acabemos esta presentación con una pregunta, y es que pregúntense ustedes cómo se sentirían si ustedes fueron los que les vulneraron esa confianza, o cómo se sentirían si a un amigo cercano, o un familiar cercano, o una persona a la que les importen se les vulneró esa confianza que pusieron enfrente. Yo creo que no es un tema casi debatible. Yo creo que si cuando uno hace esa promesa, cuando uno hace ese pacto, hay que cumplirla. Hay que ser fiel a lo que nosotros predicamos. Sin más que decir, creo que podemos acabar la presentación acá. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.